Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Duati. Presento al compañero Juano Villafañe. También una gran alegría ver todo lo que está pasando en el Teatro de Buenos Aires. Yo pude ver realmente un espectáculo excepcional en el Teatro del Pueblo, allí en la calle Lavalle 3636, que es una versión de 300 millones de Roberto Arlt, una de las obras más importantes en la historia de la dramaturgia argentina, dirigida por Guillermo Parodi, Juano. Por supuesto, le recomendamos fervientemente Pajarita, ese es el nombre, el nuevo nombre de esta, digamos, de esta versión de 300 millones, y estamos en comunicación con Guillermo Parodi para hablar de Pajarita, de esta versión de 300 millones en el Teatro del Pueblo. Guillermo Parodi, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va, Jorge? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. También un Guillermo, saludo para excelente Juan. realmente, excelente la versión de Pajarita, interpretada por Lorena Sekeli y por Pablo Mariusi. Contanos un poquito qué es lo que te movió a volver a tomar contacto con 300 millones, esta pieza tan hermosa de Roberto Arlt. Varias cosas. En realidad, el proyecto viene a través de la actriz, que la actriz Lorena Sekeli estaba con enormes deseos de trabajar esa pieza. Me propone hacer una adaptación, en realidad hacer así, un recorte de la obra, intentando traerla para la actualidad, pero al mismo tiempo nos agarró en pleno inicio, comenzó la restricción de la cuarentena por la pandemia, y esto nos obligó un poco a hacer muchísimo trabajo de escritorio, mucho trabajo de lectura, así que nos pasamos buena parte de la obra leyéndola solamente, Ajá. hasta que finalmente empezamos a ponerle un poquito de mano a la cosa. Por supuesto que es una obra emblemática que además siempre te atraviesa, es un caballito de batalla además en las escuelas de teatro, se aborda mucho, ¿no? Yo la he montado en escenas más de una vez con alumnos. Lorena, que también es docente de teatro, también lo ha hecho más de una vez. Es una obra que a nosotros, por lo menos en lo que a mí respecta, una obra que nos atraviesa a todos los teatristas, porque además por su contenido, por su cuestión simbólica, quiero decir, es la primera obra de Roberto Arlt de teatro, es la que se estrena en el Teatro del Pueblo allá por el Exacto. 1922. Es una obra que además fue el primer gran éxito, digamos, del teatro independiente, con la obra de Roberto Art, que llevó, ¿no? Que para la época tuvo así como unas 90 funciones o algo así, en donde, que era muy raro, ¿no? Pero además es una obra que habla mucho de nosotros, porque el lenguaje, la palabra, la forma, el procedimiento de arte es muy propio de lo argento, no sé cómo decir, de lo porteño Sí, también, ¿no? Un exacto, lenguaje exacto. como reo y como al mismo tiempo poético, y entonces a mí en lo particular me golpea mucho, así que fue un enorme placer ir metiéndonos de a poco en su dramaturgia y en ese barro de su palabra, ¿no? Digamos, Me encanta esto que decís de ese barro, porque ustedes tomaron ese barro y lo modelaron de otra manera. Podemos decir que hay una reescritura, hay una nueva dramaturgia, ¿no? A partir, por supuesto, de esa base fundamental de 300 millones. Contanos, Guillermo Parodi, ¿cuáles son los cambios fundamentales que le hicieron a la versión de 300 millones? Porque la traen a la contemporaneidad y ya no estamos ante una Sofía, protagonista, sirvienta, sino ante una mujer de calle, ¿no? Una mujer que vive en la calle.
Sí, recordemos que la obra de Roberto Arlt es escrita a partir de una crónica que tiene que, digamos, una noticia que tiene que cubrir Roberto Arlt, que era periodista de policiales, del suicidio de una sirvienta española, una sirvienta, lo digo a propósito porque era una manera despectiva de llamarlas. Y es la eh, palabra que él usa, ¿no? Es la es que una aparece en palabra el texto de Roberto Art. Exactamente. Bueno, nada, se suicida. Entonces, este hecho a él lo conmueve mucho por un par de razones, porque la chica dejó la cama hecha cuando salió y la luz prendida. Entonces, bueno, nada, finalmente cuando se encuentra con Leónidas Barletta termina escribiendo esta obra, y esta obra cuenta las vicisitudes de una mujer que sueña que hereda 300 millones y que vive una vida de gran señora. Cuando nosotros nos topamos con el texto, digamos, nos seguía resonando 90 años después de la misma manera, pero observamos que para nosotros la cosa estaba un poco peor. Es decir, si esta sirvienta que en principio nosotros sabíamos que era española por la noticia, pero en la obra no aparece ninguna noticia, ninguna referencia de que sea una inmigrante, si esta mujer estaba antes trabajando como mucama o como sirvienta, como decían ellos, esta para nosotros hoy estaba en la calle. Es decir, ya no tenía trabajo y estaba por fuera de digamos, del sistema. Entonces, esto es una manera de traerla para acá. ¿No? Digamos, 90 años después la cosa está un poco peor. Y a partir de eso, digamos, viste que en la obra original empieza con un prólogo en donde te Exacto, cuenta la idea de lo astral, que los personajes son personajes de humo, que se corporizan en los sueños y en la imaginación de las exacto, personas. exacto, que Bueno, es pues una de las cosas más originales para el momento, ¿no? Porque es muy pirandeliana, con muchos elementos también vinculados a lo pitagórico, pero que hoy realmente es la parte menos atractiva, ¿no? Del texto. es verdad, es verdad, es verdad, pero lo cierto es que él, metiéndose en esa, y que en ese momento era de vanguardia, digamos, Ya, este, lo que ahí se mete con el surrealismo también un poco, ¿no? Digamos, exacto, sí. Entonces, lo onírico le permite todo un vuelo poético que a nosotros nos resuena mucho y nos sirvió mucho para volar también, digamos, para desprendernos digamos, sí, para él habían personajes de humo de determinadas características, 90 años después, con la tecnología, con la historia, con un montón de cosas, se agregan para nosotros un montón de personajes de humo. Digamos, exacto. así podemos abrevar en los personajes de humo del propio Art, pero también tener los propios, ¿no? Digo, decir, el constructor de sueños es un invento nuestro. Exacto. Este apareamiento que hicimos con Rocambole y el propio autor, ¿no? Digo, para mí, el Claro, autor Rocambole, si se quiere, y este galán que en aquel entonces era un galán de folletín, para nosotros es un galán de telenovela, ¿no? claro. Rolando Rivas, taxista, ¿no? Claro, Rolando Rivas Taxi. Pero haciendo, justamente por eso, también haciendo referencia a mi época, es decir, Claro, en los 70 yo era un infante, digamos, estaba creciendo y en mi casa se detenía todo el pueblo para mirar, ¿no? Las mucamas de mi abuela, las sirvientas, y mi propia abuela. Detenían toda su actividad para sentarse todos juntos a ver Rolando Rivas Taxista. De alguna manera, estamos hablando también de una época, y así Roberto Ar es nuestro personaje de humo, y así entonces Rolando Rivas Taxistas pasa a ser nuestro personaje de humo, también un poco a modo de homenaje al teatro, al actor, ¿no? Al actor que, que hace milagros a veces con algunos textos que le son ásperos, sobre todo en medios tan inmediatos como el de la tele, ¿no? claro. Digamos, pero allá de que Rolando Rivas, no estoy haciendo una crítica de Rolando Rivas, digamos, Alberto Migré me parece, era maravilloso lo que él hacía, ¿no? Digamos, Genio, y es genio.
Pero, pero lo cierto es que el actor siempre en escena se para, habla y sostiene y corporiza un teatro, una ficción, ¿no? Y se vuelve carne porque el actor con su talento lo hace. Y de alguna manera era homenajear estas cosas, ¿no? De lo teatral y de lo que es el teatro y el actor corporizando personajes, porque al mismo tiempo es como, ¿no? El teatro es como una caja de resonancia de los sueños, es decir, Ah, donde todos podemos hacer un sueño colectivo, ¿no? exacto, Entonces, exacto. era un juego así. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Guillermo Parodi, estamos hablando sobre Pajarita, versión de 300 millones de Roberto Art, que se está presentando en el Teatro del Pueblo, en la calle Lavalle 36, 36. Hay mucho, mucho para hablar. Estamos ante un gran espectáculo. Le pasamos la posta al compañero Juano Villafañe. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Te va? escuchaba justamente y pensaba, cómo no, la poética hoy de Roberto Art se multiplica, se dispara nuevamente, ¿no? En muchos otros personajes de humo, ¿no? Y Pajarita, como vos decís, encarna de alguna manera nuevos sueños colectivos, justamente, ¿no? Y vos estás siempre muy inclinado a trabajar poéticamente sobre los grandes dramas nacionales, ¿no? Qué interesante esto de encontrar las relaciones, ¿no? Entre lo poético y lo dramático asociado a las problemáticas nacionales, ¿no? Esto resulta ser realmente muy interesante y esta idea de una caja de resonancia, pero a su vez vos recurrís de alguna manera a ciertas referencias de la estética original que tiene el propio Roberto Ar. Entonces, ¿cómo has concebido la puesta, el desarrollo de esta adaptación en el espacio escénico, en el Teatro del Pueblo, donde vuelve justamente una vez más esta obra maravillosa, esta adaptación, ¿no? De 300 millones con Pajarita, Guillermo? Bueno, mira, la, eh, la obra para mí funcionaba en el original, pero en esta versión lo hicimos más patente. Como, ¿viste La vida es sueño? Viste que el personaje en cada momento se despierta en un lugar totalmente distinto, Sí, ¿no? sí, sí, Digamos, totalmente, sí. como que, ¿no? Entonces, de alguna manera a mí me funcionaba así, ¿no? Como distintos estampas, ¿no? En donde Sofía va despertando en, en cosas totalmente distintas para ella, ¿no? Digamos, casi un poco como, y así funciona también el sueño, digo, el sueño es, uno va arbitrariamente cambiando de espacio y de temporalidad sin solución de continuidad, ¿no? Entonces, esto nos permitía establecer un trabajo así. Al mismo tiempo hay algo de esta idea del agón, ¿no? Viste que el agón, la agonía es la lucha entre la vida y la muerte. Si la obra sucede en el momento en el que Sofía muere, el Sofía durante toda la obra está luchando por vivir, aunque está muriendo, porque tiene una enfermedad. Ujú. En el original era tuberculosis, nosotros ahora en el 2022 podríamos suponer que COVID, aunque no lo mencionamos, para nosotros de alguna manera funciona, ¿no? Hay una referencia permanente a la tos, ¿no? En la obra. Entonces ella está muriendo. En el instante de su muerte sueña que se gana 300 millones y que tiene la posibilidad de vivir una vida de gran señora y ese sueño se va convirtiendo en una pesadilla. A escena, ella va viviendo este sueño, pero el sueño cada vez es peor, ¿no? Y el sueño va dominando y va ganando la muerte. Pero también hay una cuestión en esta idea de lucha, por luchar por la vida, ¿no? La protagonista, ¿no? Está luchando por su vida. Me aparecía a mí una onda, una cosa tipo Titanes en el ring, ¿no? Digo, decir, cada escena es un asalto, cada escena es una contienda, cada escena el otro de alguna manera es un contrincante y la muerte siempre va ganando cada round, ¿no? Ujú. Entonces son como, así, entonces funciona como asaltos la escena, ¿no? Donde las campanadas funcionan en toda la puesta, además cada escena comienza con una campanada haciendo referencia a dos cosas.
Uno es al Cachacascán primero, que nos vino como idea a nosotros, y otra es ese timbre que la sirvienta oye durante toda la obra en el original porque la está llamando la patrona, ¿no? Exacto. Y Y Guillermo, eh, la campanada funciona como una opresión sobre el final, ¿no? exacto, a mí también me pareció que nosotros desde el presente lo releemos desde otro lugar, ¿no? Porque en el texto de Roberto Art aparece el expresionismo, ¿no? Esta idea de la objetivación en el espacio escénico de los contenidos de la subjetividad de Sofía, aparece lo pirandeliano, aparece lo pitagórico, ¿no? Pero acá aparece también un elemento de los últimos años que es casi una relación con The Truman Show, ¿no? Esta sensación de que le está, de este personaje de humo que le está construyendo una especie de realidad inventada, ¿no? Y la está conduciendo hacia esa realidad inventada, ¿no? Creo que aparece una marca de lo contemporáneo en Pajarita. Sí, sí, un poco es eso, ¿no? Sí, sí, digamos, no digamos, aparece a pesar nuestro, debo decir, porque en realidad es porque lo estamos haciendo ahora. No es que yo me puse a pensar en que quiero ser contemporáneo, sino que simplemente luego de la lectura, de tanto tránsito de teatro, de Claro, expresividad, ¿no? De desarrollo de pensamiento sobre el arte y sobre, ¿no? Uno no puede, digamos, está atravesado por todo eso, entonces se va conformando casi naturalmente una manera de relatar, una manera de comprender. Entonces, era para nosotros muy natural que sucediera una cosa por el estilo, ¿no? Digamos, yo siempre digo, esta obra es el festival del signo del teatro, porque es todo el tiempo son signos que van, ¿no? Digamos, rompemos la cuarta pared como Brecht, digo, hacemos, por momentos aparece la idea del teatro simbólico, por momentos es expresionista, por momentos, digo, y por momentos exacto. nos damos el placer y el gusto de hacer un homenaje a un teatro determinado. Digo, inclusive en lo personal, el otro día lo contaba ahí en el CCC, cuando yo fui asistente de dirección en esa puesta ahí en el San Martín, que hacía de apuntador, yo me acuerdo que era apuntador, que Roberto Mosca entraba a escena y de espaldas describía toda su emocionalidad, bueno, pues en una escena yo, digamos, pues personal, ¿no? Digamos, se me ocurrió agarrar y poner a un actor toda la obra, toda la escena de espaldas, ¿no? Digamos, Exacto. porque también es eso, es un homenaje a todo lo teatral, porque el teatro, digamos, apareaba perfecto con la obra porque el teatro es una caja de resonancia, como decía hace un rato, del sueño colectivo. Claro, Entonces, todos juntos, digamos, porque lo que me pregunté en algún momento es, ¿quién sueña acá? ¿Pajarita? ¿O Sofía? ¿O claro, sueña el espectador? ¿O soñamos todos? ¿No? Digamos, exacto. entonces, digamos, invitarnos al sueño colectivo, invitarnos también a la posibilidad de modificar eso que estaba ahí, ¿no? Porque si la obra termina de una manera, tal vez nosotros podamos terminar de otra. Y así que nos atrevimos un poco a ese cambio de final, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Guillermo Parodi, hablamos sobre Pajarita, versión de 300 millones de Roberto Art en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Guillermo, no dijimos hasta ahora días, horarios de función. Por favor, digámoslo y cómo se consiguen las entradas. Bueno, las entradas se consiguen por alternativa teatral y las funciones están yendo todos los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, como vos bien dijiste, en la Valle 3636. También Buenísimo. se puede llamar al teatro y hacer reservas, y en boletería creo que ahora habilitaron la posibilidad de comprar. No estoy seguro, porque viste que estas cuestiones protocolares de las Sí, entradas. todavía estamos en transición, ¿no? Todavía se está reordenando la cosa. A mí me gustaría darle la palabra nuevamente a Juano y después hacerte una pregunta más. Dale, Juano.
Gracias, Jorge. Guillermo, es muy atractiva esta idea que vos has comentado, que se trata de un texto muy atravesado por los actores, ¿no es cierto? Fíjate vos, ¿no? Qué paradoja desde el punto de vista de la apuesta, pero a su vez también es un texto muy atravesado por los actores. ¿Qué sería esta decisión tuya, Guillermo? Es que, digamos, trabajamos mucho con los actores, es decir, yo no hay una coma que no haya puesto, que no hayamos hecho algún tránsito previo, ¿no? Es decir, fue un trabajo colectivo de verdad, digamos, con mucho afán democrático. Finalmente la pluma la puse yo, quiero decir, me senté y le fui dando forma y esculpiendo el texto, pero lo cierto es que todo el trabajo fue respirado por los actores, ¿no? Digamos, casi como si yo te dijera, tomamos como una melodía el texto, y entonces el texto lo respiraron y lo transitaron en el cuerpo los actores, y toda la construcción fue hecha, digamos, de hecho debo decir que la obra son los restos, lo que quedó son los restos de todo lo que desechamos, ¿no? Es decir, y así fueron quedando pequeños fragmentos de cosas que nosotros fuimos descubriendo en el tránsito con los actores, ¿no? Hay signos muy particulares, el guante de voz, la pelotita, bueno, en la capa que mencionaba el otro día Jorge, la manera de concebir el espacio, la luz, los videos, la música. La música fue construida por Juan Pablo Martini, que es original para nuestro espectáculo, a partir de los ensayos, digamos, venir a ver los ensayos, ver el tránsito y entonces el músico después ir proponiendo. Así que todo está como muy ensamblado. Por suerte se armó una familia y un equipo hermoso del que participan, por supuesto, además de Lorena Sekeli y Pablo Mariusi en su actuación maravillosa. Sí. Sofía Valverde hizo todo el trabajo de entrenamiento de actores y coreográfico que prácticamente no se percibe porque trabajamos de ese modo. La escenografía de Fernando Díaz, el vestuario de Jorgelina Herrero Pon, las luces que le hicimos con Fer y yo, los videos que los hizo Fer, digamos, todo un trabajo muy hermanado en equipo y vuelvo a insistir, con mucho afán democrático, porque cada signo que está puesto en la puesta está consensuado, digamos, no sé, trabajado y cincelado con todos y cada uno de los participantes del equipo. Guillermo, me gustaría decir además, y nos queda muy poquito tiempo, pero lo quiero solamente comentar muy brevemente para no develar la clave, pero le cambian el final a 300 millones, ¿no? Un poco alucinadamente, pero hay un gesto de teatro político, ¿no? Porque esto es como un Juan Moreira que logra saltar la tapia, digamos, ¿no? Exacto, exacto, Que exacto. Chirino no lo mata. Me encantó ese gesto, ¿no? No expliquemos exactamente qué es lo que pasa, pero por favor vayan a ver Pajarita al Teatro del Pueblo para ver cómo le cambian el final al destino de Sofía, digamos. Sí, 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 eso, nos atrevimos a eso, fue posible y nos lo permitió don Roberto, me parece. Digamos, nos lo permitió él. No habría sido posible si Roberto Art, de alguna manera, en su voluntad al escribir la obra de intentar hacer algún cambio en nuestras vidas, no lo habríamos podido hacer. Digamos. Y bueno, nada, nos animamos a intentar que es posible para nosotros adueñarnos y intentar, aunque sea intentar, un cambio. Exacto, la verdad me encantó ese final porque yo siento que muchas veces el teatro nos educa en el fracaso, ¿no? Nos advierte lo que puede fracasar y realmente es casi una educación en la derrota, ¿no? Por supuesto, cada espectador puede transformar eso en otra cosa, pero en este caso hay un gesto político muy interesante que realmente lo hace de esta versión de 300 millones una versión muy diferente, ¿no? Por lo menos si uno la compara con la versión que hizo Paolo Antonio allá por el año 92 en el Teatro San Martín. Guillermo Parodi, como casi tenemos que cerrar,
Contanos qué estás haciendo en el Teatro Argentino de La Plata en este momento, digamos, ¿en qué estás trabajando? Estoy dirigiendo el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino de La Plata. Estamos laburando ahí, armando un pequeño festival de artes en cruces que se llama Fronteras Invisibles, con el in entre paréntesis, con la idea de poner atención la diferencia entre frontera y límite, ¿no? Digamos, decir, cuándo los límites están buenos, cuándo las fronteras hay que borrarlas, digamos, trabajando, abordando así cuestiones de identidad de género, cuestiones de diferencias de etnias, sociales, etcétera, etcétera, y poniéndolas en tensión y en cruce entre distintas artes. Así que, y estamos trabajando vamos a estrenar allí una producción de Artes en Cruce también sobre un poemario de Julián Axat, que ha sido abogado, defensor de los pibes chorros, que ha sacado ese poemario y ahora está saliendo un libro sobre crónica de estos chicos, que además a lo largo del tiempo él me decía en una entrevista que tuvimos que él observa cómo el sistema al final los termina eliminando. Así que bueno, en función de eso es que estamos ideando ese espectáculo y todo el festival que va a inaugurarse, estimo que en diciembre. Exactamente, en La Plata, ¿no es cierto? Y vamos a tener seguramente más información un poquito más adelante. Seguro, seguro. Mientras tanto, por favor, les pedimos no dejen de ver Pajarita. Si alguien quiere leer el texto de Roberto Art, también, porque es un clásico, tanto un clásico histórico como un clásico vigente, digamos, como un clásico contemporáneo, lo puede hacer. Hay muchísimas ediciones del texto. Y recordemos, Guillermo, entonces, día y horario. Y te pregunto, ¿va a haber más funciones? Porque el día que yo fui estaba, pero llenísimo. Por suerte está llenísimo y está viniendo muchísima gente, así que yo estimo que vamos a estar largo y tendido en el Teatro del Pueblo. De momento estamos hasta septiembre, finales de septiembre, según figuran en nuestro contrato, y vamos los viernes a las 20 horas. En el Teatro del Pueblo, La Valle 3636, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Buenísimo. Guillermo Parodi, muchísimas gracias. Un Gracias a placer ustedes por estos minutos de conversación en Radio Nacional. La radio pública te escuchó todo el país. Muchas Un gracias. abrazo, Guillermo. Un abrazo. Abrazo, Juan. Muchas gracias por el espacio.